Muy buenos días. Por aquí el arquitecto Néstor Duque con nuevos datos para todos los principiantes y los avanzados en el manejo del AutoCAD. Recuerden que mi sugerencia siempre es, en la medida en que tengan preguntas específicas, pues sencillamente utilicen el Messenger o mi cuenta de mi Gmail y me envían la pregunta. O sea, que sean ustedes los que pidan las cosas para uno poder saber por dónde orientarles con los videos. Ahora voy a hacer un video pues sencillo porque es un complemento en realidad. Yo ya les he compartido mucha información sobre el tema del modelado tridimensional, pero en casi todos los casos hemos utilizado elementos de tipo poliedros o de simple curvaturas. Poliedros como por ejemplo poliedros irregulares, los prismas y también están pues las pirámides y elementos de simple curvatura como cilindros y conos. Pero resulta que además en muchos de los elementos que necesitamos resolver en los proyectos también están las superficies regladas y las superficies alabeadas, donde en ocasiones el problema radica en que ya no son elementos de tipo ortogonal, o sea, no son superficies siempre planas, sino que podemos tener elementos curvados de hasta de doble curvatura. Entonces, vamos a ver por dónde nos podemos orientar para estos casos. Bueno, cuando, cuando vamos, estoy en la cinta de 3D Modeling, que es la cinta que siempre hemos estado recomendando para tener acceso a la mayoría de las operaciones del 3D, tanto construcción como edición de los sólidos, o sea, la modificación de lo mismo, la transformación. Ahora, dentro de esa cinta, por ejemplo, está la pestaña Visualice. En esta de Visualice hay una parte que en el mío está aquí a la parte izquierda, a veces en algunos puede estar más adelante, pero es la que se llama Name Views, o sea, vistas con nombre. Entonces, arriba hay una ventana que contiene las vistas, las 6 vistas principales de lo que llaman las vistas ortográficas y luego siguen las isométricas, desde el ángulo que ustedes quieran. Obviamente esto también se puede hacer por aquí por el view cube, es decir, por la cajita, o se puede hacer aquí también por la parte izquierda, también se puede utilizar la selección. Ahí, por ejemplo, cambié a otra orientación. Esto se los indico porque si usted va a estar en la tarea de modelar, pues la mejor, la mejor visualización siempre es desde una proyección ortogonal tipo isométrica que permita que uno tenga un control constante de las dimensiones tanto en, en, en ancho, profundidad y en altura, es decir, en los ejes X, Y y Z. Porque cuando trabajamos con vistas completamente bidimensionales, podemos equivocarnos o no tener la certeza si el objeto quedó construido como lo necesitábamos. Entonces, siempre es mejor trabajar en esta vista. Y el otro punto tiene que ver con esto de visual styles, estilos de visualización. Estos estilos de vistas tienen una primera opción que es la que ojalá siempre utilicemos mientras estamos modelando, que es alámbrico bidimensional 2D wireframe. Este alámbrico bidimensional deja una transparencia de todos los elementos y me permite seleccionar objetos desde cualquier esquina, de cualquier intersección o un vértice del sólido. Pero cuando ya queremos tener una vista un poco más
más realista, entonces podemos utilizar las opciones como por ejemplo conceptual, que es muy utilizada en la mayoría de los proyectos. Este ya le da un colorido a los objetos y maneja un poquito de luz y sombra. O está la opción realistic, si es que le hemos agregado materialidad por aquí, por la parte de materiales del programa, si le hemos dado, por ejemplo, texturas de elementos como texturas de ladrillo, de madera, de vidrio, etcétera, o cualquiera de las otras que están acá. Por ahora yo lo que voy es a quedarme aquí, o sea, ¿qué recomiendo yo? Que siempre trabajemos por aquí, por el alámbrico 2D, y más bien cuando ya pensemos en darle como una revisión final al objeto que hemos levantado, pues podemos cambiar a una vista tal vez conceptual, que es bastante aplicada por la mayoría de los usuarios. Ahora, cuando vamos a empezar a modelar, entonces, aquí en Home, si estamos en la parte de Modeling, aquí donde están los sólidos, pues tenemos los sólidos primitivos como el prisma, el box, el cilindro, el cono, la esfera, la pirámide, la cuña o wedge y el toroide. Estos son sólidos primitivos que ya lo hemos abordado en otros videos, pero la mayoría de estos, este por ejemplo es tipo poliédrico. Este es un poliedro, este es una superficie de simple curvatura, que en realidad es una superficie reglada en la geometría. Lo mismo pasa con el cono, que también es de simple curvatura. O estas que son de doble curvatura, que pertenecen a la superficie de revolución, la esfera, o por ejemplo, el toroide también es de doble curvatura. Pero nos interesa en este video, sobre todo, explorar un poco otras alternativas. A veces tenemos elementos que pueden tener unas apariencias pues un poco distintas, digamos, elementos de recorridos orgánicos, tanto en encerramientos de muros como de pronto en recorridos de circulación o en elementos de cubierta también. Entonces, como no voy a darle medidas, yo voy a hacer una cosa, voy a establecer un área de trabajo más pequeña porque a veces cometemos el error de dibujar algo con un tamaño que termina siendo de muchos metros y cuando le damos el espesor a los objetos, de pronto no los visualizamos bien porque es demasiado pequeño respecto al área de la superficie. Entonces, voy a cambiar primero a la vista superior, a la vista en planta. Entonces, para eso tenemos aquí visualice, ¿no? Vamos aquí a visualice y aquí en Name Views, vamos aquí, cogemos la opción top superior ahí, quedamos en vista de planta. Aquí por ahora no me voy a preocupar de las capas, no voy a darle una asignación de layers a los objetos porque estos son ejercicios de prueba que luego podemos, claro, organizar de manera diferente con colores, con capas específicas. Entonces ahora voy a ir aquí a Home y dibujemos un rectángulo base en el área origen del sistema de planificación 0,0, Enter, y le vamos a dar dimensiones. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de 20 por 12. Hacemos un clic para establecer la dirección y luego con doble clic encuadramos. Con esto tenemos un área ya más definida, como más o menos en lo posible el equivalente tal vez al área de un lote pequeño para una vivienda. Pero lo que no quiero es empezar a trabajar y que de repente estemos dibujando elementos que miden tal vez no solo metro y no de pronto hasta kilómetro. Entonces, volvamos a la vista isométrica. Ya sabemos que por acá, por visualice,
escogemos una orientación de cualquier, para este caso, no importa demasiado cuál de las esquinas tomemos, porque en realidad estamos apenas haciendo pruebas. Cuando ya uno esté trabajando en un proyecto concreto, pues se orientará del lado donde quiere construir algo, para que no haya un problema de visualización de pronto por objetos que están superpuestos o que están tapando otros. Entonces, pero les decía que también podemos hacerlo por acá. Recuerden que por aquí en estos vértices, en estas esquinitas, podemos hacer también clip y ahí le hicimos un cambio hacia el otro ángulo. O por aquí, mire, ahí estamos cambiando las diferentes direcciones en la isometría. Bien, el tema entonces es que siempre hemos utilizado eh, polilíneas cerradas y hagámoslo para recordarlo. Por ejemplo, muchas veces tenemos un rectángulo o un círculo. Voy a hacerlo así sin medidas, pero dentro de esta área. Y le damos extrude, enter. Y entonces ahí una altura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como esta polilínea es cerrada, el extrude de esta ventana de home es un extrude que produce inmediatamente un sólido, un 3D solid como aparece allí, porque está cerrada. Si estuviera abierto, no haría sólido, sino que haría unas superficies o caras. Eso lo podemos comprobar. De repente vamos a hacer el rectángulo, pero le vamos a, lo vamos a abrir en una esquina. Aquí, por ejemplo. Vamos a partirlo en este punto. Yo puedo, por ejemplo, dibujar aquí, hacer un trim, enter. Ah, bueno, ahí. Le voy a quitar esta línea y le voy a dibujar una línea, pero no la voy a llevar hasta el vértice del otro, se la voy a dejar un poquito abierta ahí, ¿verdad? Con solo el hecho de que no corresponda a una entidad cerrada, así sea que estos elementos estén conectados, porque yo puedo utilizar, por ejemplo, join y unir esto con esto como una sola entidad, un solo objeto, mire. Pero cuando me acerco, mire que aquí está abierto. Entonces, si yo aplico este extrude, enter, notan que ya no sale un sólido, sino que si acerco el puntero, me indica que esto corresponde a una superficie o NURBS, que son las superficies de doble curvatura. Surface. Y entonces él generó por cada segmento de recta una superficie o cara. Y en principio, pues nos puede parecer que eso complica un poco la tarea de trabajar con los sólidos, que es muy importante en nuestros proyectos, pero de eso se trata el video de hoy. Veámoslo en elementos más simples, por ejemplo, una línea cualquiera. Si yo le doy extrude a esta línea, sea por aquí o sea por surface, porque por surface también tengo extrude. Y cuando tenemos aquí el extrude de la ventana de Surface, noten lo que sucede. Voy a volver acá y voy a dibujar otra vez un rectángulo de guía para el ejercicio. Pero me voy aquí a Surface y le doy Extrude. Y a pesar de que este es una polilínea cerrada, notan que ya no salió como un sólido, sino como unas caras o superficies. Entonces, el tema de las superficies nos ayuda mucho en los siguientes aspectos. Por ejemplo, yo voy a dibujar no sé, un arco.
Voy a hacer varios objetos, un arco. Hagamos una línea también, aunque ya la habíamos hecho. Y hagamos una polilínea, pero no un rectángulo, sino una polilínea más bien irregular, o sea, con diferentes recorridos. Y ni siquiera la vamos a cerrar. Bueno, Enter. Ahora apliquémosle aquí, volvamos a Surface, démosle Extrude. Voy a extruir los tres elementos de una vez. Entonces, como el extrude lo apliqué con el comando de superficie, todos resultan como mallas. Y aquí hay algo que está activado que bien podría haber sido que no lo estuviera. Pero aquí, digamos que por defecto en esta ventana yo lo tengo activado. Vamos a volver por aquí a Home. Dibujamos un rectángulo. Surface. Y es este que dice Surface Associative. O sea, superficie asociada es lo siguiente, mire. Si yo lo construyo así con la malla, Enter y subo, si toco el rectángulo que está aquí abajo, voy a pasar esto a la parte de abajo para que vaya a clic derecho, Draw the Send to Back. Miren que yo toco el rectángulo y muevo algún vértice y la malla sigue exactamente como estaba. Pero ahora voy a volver a hacer un rectángulo. Solo que esta vez en Surface voy a activar Associative y voy a hacer el mismo extrude. De nuevo, este elemento para no tener que apagarlo o congelarlo, lo voy a enviar hacia atrás. Aquí, Draw Order, Send to Back. Ahora miren que ya puedo tocar el rectángulo y observen lo que sucede cuando muevo esto. A este le voy a dar un color diferente para poderme orientar bien y además lo voy a enviar hacia arriba. Draw Order, Bring to Front. Ahí lo seleccioné y le di Surface Associativa. Extrude.
Vamos a hacer un ensayo nuevo porque aquí tengo unos problemas de precisión. Bueno, estoy construyendo aquí una polilínea que la voy a cerrar, close. Pero además le voy a dar por un lado un color diferente. Y fuera de eso, en superficie, le vamos a dar asociativo. Ahí, extrude. Bueno, voy a repetir aquí una partecita que estaba haciendo, sino que sin darme cuenta yo tenía activada la opción NURBS Creation y entonces me estaba generando una entidad tipo NURBS que no era lo que estábamos intentando en la explicación. Pero bueno, ya lo corregí entonces. Eliminemos todos estos elementos de prueba para que lo veamos más limpio. Entonces en Home yo voy a ir aquí a dibujar nuevamente el rectángulo. Recuerden que lo estoy haciendo sin ninguna medida porque son ensayos de forma libre para ir uno teniendo la certeza de que todo funciona bien.
había Surface y le damos Extrude. Entonces ahí que hacemos, extruimos y genera una enmallada. Le haces clic abajo, aparecen las esquinas del elemento. Entonces, si yo sencillamente muevo esto, mire que como está en forma asociativa, pues el resultado de las mallas cambia inmediatamente. Incluso puede ser también que cambiemos un vértice, una esquina. Esto permitiría que muchas veces hemos dibujado algo pensando crear un sólido y tal vez hubo un cambio en la geometría de los objetos o nos faltó simplemente establecer una nueva dirección para algo. Entonces, con esta forma asociativa podemos hacerlo. Entonces, funciona con todos los elementos, sean abiertos o cerrados. Por ejemplo, hagamos simplemente un arco, que sería un elemento unidimensional completamente abierto. Le damos nuevamente en Surface, Extrude, pero si yo toco aquí y cambio, mire que inmediatamente la forma del arco cambia, pero simultáneamente cambia también la, la dirección de la malla, o sea, las mallas van, al estar asociadas a la entidad, lo que ocurre es que cualquier cambio que sufra la entidad que se toma como base para crear las superficies, pues se reflejan automáticamente en los otros elementos. Eso funcionaría para cualquier objeto, por ejemplo, un círculo. Digamos que este sea el equivalente para, no sé, una columna circular. Entonces, hacemos aquí en Surface, Extrude, tocamos el círculo abajo y sencillamente movemos acá, entonces estamos cambiando el radio. Pero si lo tomamos de esta aguja, lo que hacemos es que lo movemos de lugar. Y esto también podría servirnos para resolver, por ejemplo, que algo en una estructura cambió de un punto a otro. Voy a regresar nuevamente al tamaño más pequeño, en Home, hacer un rectángulo que vaya del 0,0 y dimensiones, voy a hacerlo de 12 por 8. Bueno, no sé, creo que me falta hacer un clip para orientar el rectángulo, ahí ya. Repito que esto del rectángulo no es que sea indispensable, pero me quiero curar en salud porque a veces empezamos a construir sin medidas y estamos generando elementos demasiado grandes en anchos o en profundidades y cuando intentamos darle las alturas o los espesores a los objetos, pues no nos coinciden. Entonces, vamos a ver la segunda etapa de este tema y es que de pronto muchos de ustedes deben estar pensando, bueno, ¿y qué pasa si para mí era más conveniente tener ojalá sólidos que superficies para poder utilizar, por ejemplo, las operaciones que llamamos booleanas como unión, eh, sustracción o diferencia y la intersección? Pues ahí es donde entra la otra parte, ¿cómo logro que eso que inicialmente es una superficie termine siendo un sólido? Ahí tenemos dos diferentes caminos. Vamos a verlo con un objeto simple primero. Voy a hacer nuevamente sencillamente un arco. Ahora podemos hacer una figura un poquito más compleja. Entonces por Surface, vamos a dar Extrude y el resultado pues es una malla, ¿no? Una superficie como ya lo vimos. Pero ahora
Yo me paso aquí a la cinta Solid y tengo aquí, esta es la primera forma, tengo una opción que llama Thicken. Este Thicken, yo lo selecciono, le doy Enter y él lo que me pide es como un grueso. Vamos a ponerle, por ejemplo, punto 3. Y miren que lo que era inicialmente una malla ahora se volvió un tri solid, mire, tri solid de 30 centímetros de grueso. Con esto yo podría perfectamente construir, vamos a construir por ejemplo con unas líneas o con una polilínea el contorno de una casita pequeña. Acuerda que hicimos un ejercicio por ahí de una casa de 7x7 y lo podemos hacer también con un rectángulo. Entonces vamos a Home, démosle rectángulo y hagamos un clip, dimensiones, por ejemplo 7, 7. Ahora queremos de una vez que queden las paredes, entonces en Surface hacemos Extrude y vamos a colocarle 2.5 de altura. Pero resulta que aquí son super, yo quiero que esto sea la mampostería, o sea, los muros. Entonces, ahí donde viene la operación por Solid, que llama Thicken. Aquí está, mire. Thicken, se selecciona Enter y no le démosle punto 2. Aquí yo creo que también aplica como el shell, que puede ser positivo o negativo. Bueno, esta es una primera forma de hacerlo, pero a veces no queremos formar el sólido con todas las caras, sino de pronto solo con una parte. Veamos lo siguiente. Voy a hacer nuevamente un rectángulo cualquiera. Hagamos el surface con un extrude. Solo que esta vez no quiero convertir en sólido la figura, sino solo determinada cara. O sea, darle espesor a una cara con un valor, de pronto otra cara con otro valor. Entonces, aquí tenemos dentro de esta misma cinta de Surface la opción Offset, que es la paralela. Entonces tocamos la cara a la cual le vamos a dar el cambio. Ahí Enter. Y aquí hay varios punticos claves. Por un lado, en este momento que toqué esa cara, me está indicando que el grueso que le demos va a ir hacia afuera, pero yo le puedo dar flip direction, iría hacia adentro, o le puedo dar both sides y lo haría al lado y lado, o sea, a partir del eje como guía para dar el espesor. Y luego le doy solid y vuelvo y me pide el valor, por ejemplo, punto 3. Ven, aquí está el rectángulo que fue la base de la superficie y los 30 centímetros quedaron repartidos a partir de esa línea hacia adentro y hacia afuera. Entonces, mientras que en el thicken él no me pregunta eso, en esta opción ya tengo esa posibilidad de hacer algunos ajustes diferentes. Entonces, pero en ambos casos logré convertir las entidades en sólidos. Sin embargo, recuerden lo que vimos hace un ratico, que si yo tengo el rectángulo, de pronto que yo lo construí con unas ciertas medidas, apliqué Surface, Extrude, Enter, y le di una altura, pero antes de convertirlo a sólido descubrí que en realidad esto tendría que tener unos cambios. Voy a seleccionar aquí el rectángulo. Entonces, por ejemplo, que esto
Bueno, ahí le di escape porque aquí no lo tenía como asociativo. Digamos, yo antes de devolver esto, un objeto tipo Tree Solid, lo modifiqué en algunos aspectos. No sé, sencillamente cambié la forma geométrica y entonces ahora a continuación puedo utilizar el offset. Ahí debo darle enter porque yo puedo hacer esto a varios objetos. Ahí estaría haciéndolo hacia afuera. Vamos a darlo hacia adentro. Hagamos el flip direction. Entonces lo haríamos con el espesor hacia adentro. Luego le doy solid si quiero que se convierta en un sólido. Y ahí le damos entonces, por ejemplo, punto 2. Entonces lo que hice que fue, a partir de un elemento que estaba en la parte externa, convertí todo esto en una entidad de un grosor de 20 centímetros. Y como les indicaba, la gran ventaja de esto es que ya podemos trabajar con formas geométricas diferentes simplemente a los poliedros. Por ejemplo, tenemos tal vez un proyecto que por sus características tiene formas orgánicas. Hagamos un ensayo con, no sé, con un spline. Bueno, no me aparece por aquí. Vamos a ver aquí en los arcos aparece. No, el arco no está. Veanlo con el teclado SP. SPL es spline. También podríamos poner en pantalla, aunque creo que aquí la tenía la barra de herramientas, ok, no la utilicé. Ahí estoy dándole cualquier recorrido a esta forma que ya no es ortogonal, sino que es una entidad de curvas consecutivas tipo spline. Vamos a Surface, Extrude, le damos una altura y luego démoslo como superficie asociativa por si acaso necesitamos hacer alguna modificación, por ejemplo ahí. Le hice un pequeño cambio al objeto. Ahora, démosle offset. En este caso, estándolo hacia afuera, dejémoslo así hacia afuera. Solid, y vamos a colocarle un grueso grandecito, 1.4. Aquí donde si ven que el espesor se ve relativamente pequeño con respecto de la longitud del objeto. ¿Por qué? Me salió un poco de las dimensiones. Voy a eliminar este y voy a hacerlo aquí un poco más pequeño. Vamos a buscar el spline, pero vamos a utilizar, si no está aquí la barra de dibujo, también por acá por arriba, por Draw, podemos utilizar spline. Esa es una cosa que ustedes tienen que aprender, es que en AutoCAD, pues obviamente hay muchos caminos para, es que ahí creo que fue, no es spline, sino otra cosa, vamos a ver, Draw, spline de puntos. Aplicamos en la malla nuevamente el Surface Extrude y luego le damos entonces Offset, Enter. Ahí estaría haciendo así, entonces como lo hacia afuera, Flip Direction.
para que el grosor salga hacia la parte exterior. Él lo toma siempre de manera perpendicular a las caras de los objetos. Vamos a darle punto 3, enter. Pero allí, perdón, control Z. Vieron que me quedó fue como otra malla, pero eso es sencillo, fue porque me faltó darle una cosa. Nuevamente, clic derecho, tengo que darle aquí solid y aquí punto 3. Entonces no le olvide que si lo quieren convertir en sólido, hay que indicarle antes de darle el último enter que es un sólido lo que queremos. Entonces ahí ya se convirtió en sólido, ¿ya? Y tiene una forma completamente distinta a un objeto eh, rectangular o cuadrado, es decir, a poliedros regulares o irregulares. Y esto permitiría también que muchas veces, por ejemplo, vamos a hacer una línea sencillamente. Ok, yo tengo esta línea. Voy a Surface y lo extrude. Le doy una altura, digamos que esto es como un elemento vertical, no sé, un cerramiento en alguna parte. Entonces ahí vamos aquí a Offset, selección, Enter. Dejémoslo de ese lado. Le damos el siguiente Solid y el valor, punto 4 por ejemplo. Y listo, ya quedó como una entidad tipo sólido con solamente una línea. Entonces pueden ser líneas, polilíneas, pueden estar en posición horizontal o vertical, que igualmente vale. O sea, si yo ahí tenía una malla vertical, pero si hubiera sido una malla horizontal, veámoslo en un rectángulo para que vean que, por ejemplo, yo podría perfectamente hacer, no sé, un entrepiso en un proyecto, mire. Esta es una superficie horizontal, pero de repente no sé, necesitamos hacer algún ajuste adicional. Voy a dibujarle un rectángulo por acá. Y la idea es como quitar este pedazo que quede solamente estas entidades. Ahí puedo utilizar el trim, enter, y le retiré eso y quedó esta entidad. Pero de una vez los voy a unir. Join. Quedó una sola entidad. Entonces, esta entidad es una superficie que por ahora está cerrada, o sea, está conectados todos sus extremos como una polilínea, pero podría estar también abierta en alguna parte, no sé, vamos a hacer por ejemplo un break para que vean que funciona. Y le vamos a dar de ahí. Noten que aquí la abrí un poco, de pronto por ahí pasa una columna o algún elemento. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo hago un extrude por la parte de este y acá, él no me va a hacer un sólido. Lo voy a mostrar solamente para que entiendan la diferencia. Mire, como está abierto, él genera es una malla en el extrude, pero ahí es donde podemos ir a Surface y darle Offset. Seleccionamos Enter, dejémoslo así, digámosle. Bueno, ahí lo que pasa es que haría las caras laterales porque ya le dimos una altura. Si lo hubiéramos tomado, démosle control Z porque aquí vamos a hacer una cosa distinta. Voy a devolverme, miren. Tengo esta entidad que es por ahora un elemento abierto, pero yo quiero una superficie plana y la quiero con un objeto. Y el objeto es esta entidad. Pero claro, ahí el problema es que no está cerrada, entonces voy a darle Poly Edit. Y aquí en las opciones le hacemos Close. Ya quedó cerrada. Entonces, hacer una superficie plana con un objeto determinado, por ejemplo este.
y luego le podemos aplicar el strut, perdón, el offset, digámoslo hacia abajo, split direction, y coloquémosle punto 40, digamos que si fuera un entrepiso. Nuevamente ahí me equivoqué, entonces offset, split direction hacia abajo, solid punto 4. Entonces lo convertí como en una especie de losa, entrepiso o losa de cubierta plana con la forma que le había dado, que podría haber sido el recorrido de cualquier elemento. Yo el otro día le hice unos videos de unas construcción de unas piscinas de formas orgánicas, pero lo hacíamos siempre creando sólidos desde el comienzo. Pero veámoslo entonces acá en esta parte. Vamos aquí a donde está explain. Hit points. Aquí sí le va a dar close porque necesito que esto se vuelva una entidad llena, o sea, cerrada. Digamos que eso podría ser una pequeña piscina, un jacuzzi. Entonces le va a dar un extrude, pero no por aquí, sino por superficie. Y démosle 2 metros de altura. Ahí le aplico el offset, solid. Recuerden que puedo hacer cambios de dirección, flip direction, o puedo usar el elemento base como un eje central y ponerlo para ambos lados, both sides. Pongámosle punto 4 también. Pero, ¿qué pasa si lo hubiéramos hecho por el otro camino? Como lo hacíamos antes, era haber hecho extrude por acá, por este extrude. Entonces la diferencia que es que de una vez nos crea sencillamente un sólido, una masa. Entonces, en este caso lo hacíamos con la opción shell. De selección de toma la cara superior, clic, enter, punto 4, enter. Bueno, me quedó más delgadita porque aquí le di una altura mayor. Entonces, a la hora de ustedes generar objetos tridimensionales para el proyecto, digamos, elementos de estructura, de, no sé, de mampostería, miren todos los caminos que tienen, pueden hacer cajas, pueden hacer polisólidos o pueden hacer uso de estas opciones también de las superficies. Vamos a hacer una demostración rápida para que vean. Por ejemplo, yo quiero hacer una columna de 40 por 40 y de 3 metros de altura. Y voy a utilizar varios métodos para referirme a lo que estaba diciendo ahora. Mire, una opción es ir directamente a Box. Hago clic, pero aquí le digo longitud. Al darle la opción longitud, él me empieza a preguntar medidas. Primera medida punto 4, que sería en el X. Segunda medida, que es la profundidad punto 4 también. Y altura a ponerle 3. Entonces ahí hice la columna con un sólido primitivo tipo box o caja, o sea, un prisma rectangular. Ahora lo voy a hacer por una transformación del 2D al 3D basándome en un rectángulo al cual le damos dimensiones, punto 4 enter y punto 4 enter. Y luego sencillamente hacemos extrude.
Ah, bueno, es que ahí me equivoqué porque no completé la posición del rectángulo. Dimensiones, punto 4 por punto 4. Tengo que hacer clic para darle la posición. Y ahí sí, extrude de 3. Entonces ahí ya tengo una nueva opción de la columna. Esta vez transformé del 2D al 3D a partir de una entidad cerrada y utilizando el struct de modeling. Y en este struct se forma de una vez el sólido. Pero podría haber hecho el rectángulo también y haberlo estudiado como una malla. Dimensión entonces punto 4 por punto 4. Si voy a Surface, puedo hacerlo asociativa. De pronto me puede servir cambiar la medida de la columna. Entonces hacemos un extrude, pero por acá de 3. En este caso, si quiero convertir esto en un sólido, entonces acuérdense que tengo dos rutas por aquí. Ir por aquí a Solid y utilizar Thicken. Selecciono un objeto, Enter, pero como son unas mallas, él me pide un grueso. Entonces, digamos, este sería como una columna hueca. Pongámosle punto 0,5. Entonces, por ahora ahí me quedó como una columna rectangular, pero hueca por dentro. Sin embargo, yo en AutoCAD puedo hacer lo que en realidad quiera. Por ejemplo, quiero volverse una columna llena, entonces si voy otra vez aquí a Home, puedo utilizar opciones de acá y decirle que voy a mover una cara, Move Faces. Pues por ejemplo, tocar esta cara, Enter, y ya la de aquí a acá. Y ya volví y quedó llena, así de solamente con que moví una cara ya la convertí en un objeto columna llena. Entonces mire que la columna aquí la hice por tres métodos diferentes. Así que ya no tenemos límites. O la otra también hubiera sido hacer simplemente en un rectángulo una línea de punto 4 como la teníamos. Y esta de punto 4 entonces ahora le hacemos por superficies un extrude de 3. Yo quiero que tenga otros 40 centímetros de grueso en el otro sentido. Ahí donde voy a utilizar offset. Selecciono Enter. Si lo quiero partir, si esa era línea era de entre los both sides. Solid, entonces punto 4. Y mire que me queda igualito, soy que queda 20 y 20. Entonces voy a hacer la misma columna por una cantidad de métodos distintos. Por ahí también está uno que ya trabajamos, pero no lo voy a incluir ahorita porque creo que de pronto lo saturo mucho con tanta información. ¿Cuál es mi recomendación en ese sentido? Tomen alguna de las alternativas y hagan prácticas exhaustivas, es decir, no una sola vez, sino varias veces, ensayen. Si se equivocan, pues vuelven y arrancan. Incluso yo que llevo tanto tiempo trabajando con el programa, en muchas ocasiones pierdo la secuencia que tengo y me equivoco. Y esas equivocaciones pueden ser por alguna premura en hacer algo, o sea, por velocidad, pero también a veces tengo un poquito de pérdida de retención de datos por el accidente que les conté. Sencillamente, como yo lo he aprendido y he tratado de implementarlo a todos, no se preocupen tanto si en un primer momento algo no funciona, porque de todas formas siempre habrá una posible respuesta a las cosas. Y ahí es donde la función de ustedes es tomárselo con calma y hacer muchas cosas. Por ejemplo, mire,
voy a terminar este video haciendo algo que podría ayudar a que eso se entienda. Mire, voy a dibujar sencillamente una línea, voy a hacer voy a hacer la más grande de punto 8 y voy a hacer otra línea de la mitad para hacia acá, lo voy a hacer de punto 4, pero la idea es que esta línea sea también de 80 neutros, o sea, le voy a aumentar aquí punto 4. O sea, tengo como una cruz de 80 por 80 que podría ser el eje de una IP de una estructura metálica. Entonces, utilicemos extrude de estas líneas que nos va a dar unas mallas y le damos una altura, no sé, digamos de 3 metros. Entonces, yo necesito que esta IP tenga un espesor, pongámosle que sean 10 centímetros. Entonces voy aquí a Surfaces, Offset, y entonces tomo por ejemplo esta primera, Enter. Y le doy Bob Size y le doy Solid y démosle punto 1. Y ya me volví eso un Solid. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra malla. Hago nuevamente Offset, la selecciono, Enter para decirle que ya es lo que voy a utilizar y le doy Bob Size ambas medidas y sólido y le doy nuevamente punto 1. Entonces termino con aquí en Home con unión de estas dos piezas y el resultado, observen, es ahora un, una estructura metálica en forma de T, o sea, una IP podría haber sido también solo en forma de T o en forma, aquí es en forma de cruz. Si no hubiéramos puesto a hacer esto manualmente, hubiéramos tenido que hacer una polilínea dando toda esta vuelta o hacer dos rectángulos, luego recortar el interior y unir para volver a hacer el extrude. Ahí lo hicimos utilizando un método mucho más rápido, que podría combinar también elementos rectos con elementos curvos. Solo que en esta ocasión no era lo que queríamos. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, formas de este tipo que son estructuras metálicas, por ejemplo, hagamos una final, una polilínea. Démosle en este sentido punto 2, hacia acá por punto 8 y hacia acá al otro lado también punto 2. Extrude. Ahí lo voy adentro para mantener los 3 metros. Entonces aquí aplico por Surface, Offset, selecciono, Enter. Nuevamente le voy a dar Both Sides y Solid y vamos a colocarle punto 15. Y miren cómo tenemos ahora, aparte de simplemente una polilínea que hacía de eje, una forma sólida con otros recorridos que a su vez podrían corresponder, como decía ahora, a elementos estructurales, por ejemplo las IP, en las cuales ustedes ya tengan datos concretos, que si fuera necesario modificarla en algún sentido, ya saben que como es un sólido le podemos, por ejemplo, mover caras, hacerlo más grueso en un sentido, más delgado en el otro, no sé. Por ejemplo, yo quiero que estas dos aletas laterales sean más delgaditas, entonces, ¿ahí qué hago? Voy a Home, le doy Move Face, tomo esta cara, Enter, este punto y me voy hacia acá, por ejemplo, punto 0,5. Ahí lo reduje 5 centímetros. Igual puedo hacerlo por el lado de acá, Move Face, de esta, Enter, tomo este punto y me voy hacia acá, punto 0,5. Entonces ahora tengo dos espesores diferentes, uno en el centro y dos distintos a los laterales, en estas pestañitas. Y así podríamos seguir modificando y creando otra pieza a partir de la anterior. Entonces, ya con estas formas
geométricas no tenemos tanto límite. Miren que podemos hacerlo con poliedros, con sólidos primitivos, con superficies, utilizando la opción de volverlos también objetos tipo sólidos, porque los sólidos tienen una cantidad de propiedades que es, por ejemplo, unir, sustraer o diferencia y la intersección entre entidades para crear con eso otros objetos 3D. Bueno, entonces aquí cerramos este video. Este video es referido especialmente al tema de superficies y sólidos.